Y dice que por difícil que parezca la situación que ahora estás viviendo, por cansado que te sientas de luchar sin ver el resultado que deseas, pese a todo te sugiero que recuerdes que cuando te has despertado esta mañana, la vida te ha regalado otra oportunidad para comenzar y buscar con alegría, con ilusión, el camino de la felicidad. Hoy te pido que por favor inspires hondo, que durante un ratito al menos calmes tu mente de ideas y pensamientos negativos, de miedos, de prejuicios, que te des cuenta de que estás justo aquí y ahora, que cuando te has parado estás aquí y ahora, que tienes una nueva oportunidad para disfrutar de la vida, de la parte bonita, pero también de las adversidades, porque el paquete venía con todo integrado, y que desde esa quietud y de esa calma agradezcas intensamente este nuevo día, que actives la emoción del agradecimiento por todo lo bueno que hay en ti, por todo lo bueno que te rodea, que muchas veces nos pasa desapercibido, no somos conscientes de cuántas infinitas circunstancias y casualidades se han tenido que producir para que exista cualquier pequeño detalle que tenemos cerca. Que dejes de un lado los pensamientos, la lógica, los miedos, quizá lo que has aprendido, has estudiado, te han contado, porque no eres nada de todo eso. No eres ni los miedos, ni eres los pensamientos, y no te mereces que lo que no eres te lleve por el camino que no deseas. Busca la emoción de la gratitud por lo que quieres. Aunque cueste, activa la alegría y la felicidad. Conecta con eso que tienes a la altura de la boca, del estómago, que de ahí nacen las emociones. Y confía en ti porque indudablemente la vida es un regalo inexplicable pero maravilloso que merece la pena haberlo vivido y vivirlo intensamente. Y yo la conocí pues también por casualidad y en una época en la que jamás pensé que nos íbamos a sentar a hablar en la Fundación M. D. Anderson contra el cáncer, que íbamos a hablar del cáncer, bueno, con ciertas experiencias vividas los dos, pero jamás pensé que nos íbamos a ver, porque una cosa que me gustó de Sandra el día que la conocí, y la escuché dar una charla en casa, que decía, cuando uno sueña, no sueña con tener cáncer. Yo ahí te conocí. Y unos añitos más tarde sigues estando igual de guapa. Las tornas han cambiado un poco, pero yo creo que estamos viviendo mucho mejor que entonces. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, amigo. Seguimos viviendo y celebrando la vida, que como has dicho al principio, es importante celebrar cada día, porque cada día es una pequeña vida. Con lo cual, imagínate qué privilegio. Y la vida es, como decía John Lennon en la canción que le hizo a su hijo, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y da igual los planes. Da igual los planes, porque al final pasan las cosas y por eso se trata de adaptarse a lo que viene y no oponerse y vivir todo, porque la adversidad forma parte de la vida. Siempre cuando te está pasando algo negativo, las personas que están a tu alrededor te dicen, no te preocupes, eso es un paréntesis. Y yo siempre digo que los paréntesis también son la vida. Eso es. De hecho, mi vida hubiera sido un paréntesis gigante si yo hubiera pensado de esa manera, ¿no? Entonces, lo que no nos gusta también forma parte de la vida. Y nos preocupamos demasiado por el tiempo. Medimos todo por el tiempo. Sí. Cuánto nos queda, cuánto nos falta. Y además lo medimos en clave de un futuro del que no tenemos ni carajo de idea y queremos controlar. Constantemente. Pero además el día sigue teniendo 24 horas desde que hace muchísimo tiempo. Y sin embargo ahora estamos saturados de información y de cosas y nos pasamos la vida descartando. O sea, te levantas y tienes que empezar a descartar cosas que no vas a hacer, que no vas a leer, que no vas a mirar, que no vas a escuchar, porque es increíble la cantidad de estímulos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca es importante la atención, de tener el propósito y la misión clara
Para el ruido irlo descartando. Todos los ruidos. ¿Y los que nacen de dentro? También. Porque esos son... hubo un día que alguien me dijo, sé quién me lo dijo, pero no lo voy a decir aquí ahora, dice, no sé por qué vais a tantos sitios, parece que estáis huyendo y de tu cabeza no te puedes escapar. ¿No? Sí, el pero... ruido que hay dentro, ¿qué hacemos con él, Sandra? Pues muchas personas lo que hacen es no escucharlo. No escucharlo. Y al final, cuando ya lo escuchas, a lo mejor es tarde, ¿no? Y creo que vivimos muy hacia afuera y es verdad que este ejercicio que propones tú, ¿no? De inspirarnos, de pararte, de escuchar, de hablar. Qué pocos lugares hay donde puedas hablar una hora con calma con una persona, ¿no? Y puedas contar tus cosas. Y hoy te lo decía cuando llegaba yo, ¿no? Sí. Que me estaba regalando este momento para mí. Porque yo recuerdo hay un momento de mi vida que yo casi pierdo mi salud por ayudar a los demás, ¿no? Y tuve que aprender también a parar, a decir que no. Y como me decía mi chico Juan Ramón, no puedes arreglar el mundo todos los días, ¿no? Entonces intento arreglar una parte. Basta con que arregles un poquito del tuyo cada día. Exacto. Bueno, pero el mío ya se ha convertido en el de muchas personas. Oye, está manido, ¿no? Pero si te encontraras ahora con aquella niña de 16 años, con un mundo maravilloso por delante, guapa, lucida, que parecía que podía construir mentalmente una vida de ensueño, ¿qué le dirías si estuvieras un ratito aquí con ella ahora? Le podría decir muchas cosas porque es que el mundo ha cambiado tanto. Esa niña de 16 años cuando soñaba en Medina del Campo, cuando no existía, no soy tan mayor, ¿no? Pero no existía internet ni las redes sociales. El mundo tenías que imaginar mucho, ¿no? Y tener muchas ganas de hacer cosas para salir de la burbuja de confort y ver qué pasaba en el mundo, ¿no? Y la verdad es que me recuerdo perfectamente inquieta, llena de sueños, buscando cualquier resquicio de información que tuviera que ver con mis sueños para poder alcanzarlo. Y ya me escapaba de Medina del Campo aquí a Madrid muchísimas veces. Pero de pronto, fuera de pronóstico, te pasa lo que le pasa a tantísima gente, nos ha pasado a mucha gente. Que es, como decía Benedetti, ¿no? Cuando pensé que sabía las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿no? De pronto te cambian las preguntas y un buen día cambia la vida. No cambia la vida, se ensancha o se amplifica o se modifica la vida probablemente, y surge una nueva Sandra, una nueva persona. Esa es la que me gustaría conocer desde el cariño, ¿eh? ¿Qué le diría a la niña de los sueños? Oye, X años más tarde, ¿esto ha merecido la pena? ¿Esto ha molado? Quizá no pudimos hacer aquello que pensábamos tú y yo, ¿no? Pero estamos haciendo otras cosas o... no lo sé. Bueno, yo es que creo que al final yo soy una privilegiada, a pesar de todo lo que he vivido y también gracias a todo lo que he vivido. Creo que las dos cosas, ¿no? Esa bendición y esa maldición que van juntas en la vida y hay que tener la dosis adecuada de cada una. Y absolutamente sí puedo decir hoy que ha merecido la pena todo y es que no podría decir otra cosa, sería una desagradecida de la vida cuando desde hace 28 años soy una superviviente de cáncer en la época en la que era la prehistoria del cáncer, cuando nos curábamos muy pocos. De hecho, yo he sido la única superviviente de mi planta en las dos ocasiones, con lo cual como para estar enfadada con la vida y no agradecerla, ¿no? Esa gratitud de la que hablas tú muchas veces, esa magia de la gratitud. Me siento una privilegiada, me siento agradecida. Reconozco que he puesto mucho de mi parte, muchísima voluntad. He ayudado mucho a los astros para que se configuren a favor. Y desde ese privilegio es de donde puedo mirar a esa niña de 16 años, no lo puedo hacer desde otro lugar. ¿Y ella, si te viera a ti, qué te diría? Pues que nunca se hubiera imaginado todo lo que venía por delante. Madre mía. Y yo creo que eso es lo bueno también de la vida, ¿no? No saber lo que... Porque si nos dices, si hubiéramos sabido todo lo que nos iba a pasar, yo siempre digo que no estamos a la altura de nuestras capacidades, sino de nuestras creencias, ¿no?
Y lo que hace el ir viendo según van llegando las cosas, estamos dormidos totalmente. Cuando la adversidad llega a la vida, es que te despierta y descubres que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Siempre estamos con la frase esa: si a mí me pasara, yo no podría hacer esto. Y resulta que vas viendo que sí que puedes, que eres mucho más capaz de lo que crees y que la resiliencia la tenemos todos dentro, pero se tiene que despertar. Y son las ganas de vivir. Pues sí. Que hay veces que se nos ha olvidado, ¿no? El tener ganas de. Y tiene que suceder algo para de pronto darse cuenta de que, oye, tengo ganas de, pese a lo que pese. Sí, por eso ese estigma que tiene el cáncer en muchas ocasiones, ¿no? Que siempre nos pintan calvitos y con música de pena, no sé por qué, cuando es todo lo contrario. Te dicen que tienes cáncer y te entran unas ganas de vivir, de viajar, de querer, todo te parece maravilloso, tus hijos te parecen los mejores, es que es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, yo siempre que estoy con pacientes y pacientes de cáncer, lo que hacemos es abrazarnos, reírnos, disfrutar. Bueno, pues ese golpetazo, esa bofetada que te da la vida, cuando la empleas a favor, pues es maravillosa. Así que se acabaron ya las campañas de calvitos y con música de pena. Claro, pero igual estamos gestionando mal el palabra en cuestión, ¿no? Yo creo que... Bueno, para empezar se tiene que decir, ¿no? Porque creo que el otro día sin duda. Tina Turner falleció de cáncer, ¿no? Sí. Pero yo no lo escuché en ningún sitio que dijeran la palabra cáncer. No, me queda algo, hay que morirse, ¿no? Y a lo mejor morirse tampoco es tan malo, no pasa Pero nada. porque todas las enfermedades tienen nombre. Sí. Cuando fallecemos de una larga y terrible enfermedad es cáncer. Sí, cuando no lo saben dicen que es de parada cardiorrespiratoria o parada cerebral. Eso ya, pues claro, de algo hay que morirse. No. Sí, pero me refiero al estigma de la palabra. Eso es, que no se emplea, o se emplea siempre de una manera negativa. Y no se le llama por su nombre a la enfermedad. Y hay que decir la palabra. Creo que la mejor forma de asumir las cosas es llamarlas por su nombre. Y a partir de ahí empezamos todo lo demás. Y después de eso, un ejercicio de normalizar las cosas. Porque tampoco lo normalizamos. Las creencias nos juegan malas pasadas con muchas palabras. Generamos culturalmente muchos tabús. Y efectivamente tú lo has vivido, pero da la sensación como que hasta puede ser contagioso, ¿no? Y se genera un escenario un poco surrealista. Bueno, en mi época era... Sí, que era casi ni te tocaban porque pues era contagioso el cáncer, ¿no? Y te señalaban y fíjate, esa tiene cáncer. Y esa parte fue dura también, ¿no? Porque no le ponías cara al cáncer. Las personas, bueno, que a lo mejor eran más conocidas se iban fuera a curarse, a Seattle, a Houston. Y bueno, pues yo me quedé en España y dije que era de Medina del Campo y que tenía leucemia linfoblástica aguda. Oye, yo creo que hay algo que me encanta. Vamos a intentar surfear muchas cosas sin guión, pero hay algo que me encanta, que es hablar de la vida. Da la sensación de que utilizamos una estrategia evitativa, desde no utilizar la palabra cáncer hasta vete a saber después cada uno lo que hace con su historia, pero muy pocas veces se habla de la vida. Y fíjate que lo que te voy a decir a lo mejor es una grosería o una estupidez, no lo sé, pero quizá es porque en la educación no nos enseñaron a valorar la vida y a normalizar la muerte. Así es, vivimos de espaldas a ella, de hecho, pensamos que somos inmortales. Correcto. Y, entonces que las cosas les pasan a los demás. Sí. Les pasa a la gente, a todo no nos va a pasar nada. Y se genera un paralelismo, ¿no? Que es que como vivo de espaldas a la muerte, el seudónimo que tiene la muerte muchas veces se está llamando cáncer y por tanto cuando te dicen que tienes cáncer parece que te estás muriendo ya y entonces nos entra a todos un miedo terrible a morirnos, porque tampoco sabemos normalizar esa otra palabra y se nos olvida todo, entramos en un ciclo, luego igual hablamos de ello un rato, pero qué bonito sería que nos enseñaran desde pequeños a vivir y que cuando te vienen mal dadas las puedas integrar en lo importante que es vivir. Absolutamente. Es una palabra muy grande y es verdad, yo entiendo que hace muchísimos años tuvieras estigma porque además era una realidad, ¿no? Pero ahora es verdad que cada vez somos más las personas que nos curamos. De hecho, sabes que mi proyecto vital es esta escuela de supervivientes de cáncer, ¿no? Se calcula que somos 2 millones en España.
unos 12 millones en Europa y unos 32 millones en el mundo. Esa es una muy buena noticia de esperanza. Y creo que además sin esperanza no se puede vivir. Si hay una oportunidad entre 1 millón, pues esa es la tuya. Claro. Y mi pronóstico era terrible. Tenía un 98% de blastos en sangre, con lo cual tenía muy dañada la médula. Pero bueno, pues decides que tienes que pelear. Si no, para eso están las estadísticas, para romperlas, ¿no? No, y para cambiar las cosas y vivir con esa esperanza de la que estamos hablando, ¿no? Y de hablar de vida. Y como dice nuestro lema, estar llenos de vida. Eso es. Es que de eso me interesa más, que vayamos por ese camino. Porque... Perdona un momentito, Juanjo. Y además, si las cosas no salen bien, habremos vivido. Esa es la clave. Es decir, porque no sabemos cómo van a ser las cosas. Esa es la clave. Ni las personas que nos diagnostican cáncer, ni nadie. Esa es la clave. O sea, gestionar la incertidumbre es de los grandes efectos secundarios del cáncer y de la vida. Y en esa incertidumbre, por si acaso vamos a vivir, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, abrazarnos, a ensanchar la vida, como dice nuestro amigo Jorge Font. No sé, es que le hemos robado una frase a Jorge Font. Sí, es verdad. Que es un deportista que tuvo una lesión y se quedó en silla de ruedas. Y él decía que la vida no se puede alargar, pero se puede ensanchar. Uh-huh. Y se ensancha con momentos como este. Oye, ¿cómo podemos inspirar, quizá primero a nosotros mismos, pero desde ahí a los demás, para vivir, para estar en condiciones de valorar en su justa medida el regalo que es la vida, en lugar de estar preocupándonos a ver si un día me muero o no me muero? ¿Qué receta darías a la gente? Bueno, yo no me siento muy capaz de dar recetas ni decir a nadie lo que tiene que hacer, pero yo sí de compartir lo que a mí me ha servido, ¿no? Y es lo que he intentado hacer a lo largo de mi vida y en esas cuentas de la felicidad, ¿no? En ese libro del que se hablaba también, pues decir, mira, pues en el viaje de mi vida, en la maleta yo he metido todas estas cosas y me han venido muy bien. Y si tú las quieres, te las regalo, aquí están, ¿no? Y creo que la vida va de eso, va de inspirar. Siempre y si lo llevamos al territorio del cáncer, ¿no? Que es en el que estamos, cuando a una persona le diagnostican cáncer, lo primero que hace es buscar a otra persona como él, que le hayan diagnosticado la misma enfermedad. Si están en el mismo hospital y tienen el mismo equipo médico, ya es la bomba, ¿no? Y entonces buscas la inspiración, buscas a otros como tú, porque nos sentimos únicos. Pensamos que las cosas solo nos pasan a nosotros y luego descubres que les pasa a muchas personas y que tienes ejemplos a seguir. Dices, si él ha podido, yo también puedo, ¿no? Por eso es tan importante inspirar en la vida. Hay un momento en el que te das cuenta de que, siendo bonito, porque no vamos a rechazarlo, lo importante no son las cosas, ¿no? Claro que no. Sabemos que no. De hecho, yo creo que hoy en día ese discurso tiene que estar superado. Lo importante son ¿Y lo está? Las personas y lo que nos pasa, ¿no? Pero lo está. ¿Tú sales a la calle y notas que lo está? Bueno, en la calle realmente no. Pero debería estarlo, ¿no? Creo que tenemos ya la suficiente información, inteligencia emocional, es verdad. Estamos pidiendo a lo mejor a nuestros padres, a nuestros abuelos que hicieran algunas cosas y no tenían las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero hoy en día creo que sí que las tenemos y sabemos que al final, cuando vuelves de un viaje o de cualquier cosa que has hecho en tu vida, lo que recuerdas son las emociones, las personas y los momentos vividos. Todo lo demás es un añadido. ¿Una canción, por ejemplo? Totalmente. ¿Qué haríamos sin música? Por favor. Y además ese instante en el que bailas sin pudor y dices, me voy a permitir bailar esta canción independientemente de sentirme observado, ¿no? Te he visto hace poco hacerlo. Sí. Y muy entregado, además. ¿Verdad? Mucho. Me lo estoy empezando a tomar en serio. No, se te notaba, ¿eh? Ay, cómo canté. ¡Guau! Bueno, los que no habéis venido lo habéis perdido, pero esto fue glorioso. O sea, en la boda de una común amiga, también maravillosa, Sonia. Sí, momentos que a lo mejor en otro momento no les hubieras vivido con esa intensidad. No, porque hubiera pensado, oye, no voy a ser yo el payasete que le toque ahora divertir a la banda, ¿no? Y sin embargo ahora digo, pues me voy a divertir yo conmigo mismo y si los demás se divierten, fantástico, y si no se divierten, pues que le echen azúcar. No pasa nada. Yo cuento una anécdota, en margen, creo que contigo la hablé en una ocasión, que es
esa represión que tenemos cotidiana con cosas que deseamos hacer pero no hacemos por aquello del qué dirán, nos hace perdernos lo más gordo de la vida. Tú has probado, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta, vas caminando por la calle, por el centro de cualquier ciudad, porque además lo hay en casi todos los sitios, y hay la típica tienda Stradivarius, por ejemplo, ¿no? Que pone la música muy alta y tú cuando vas por la calle la música está sonando fuerte y mola esa canción. Pues la bailas. Te paras y bailas en la puerta. Claro. ¿Por qué no? Y cantar y... ¿A que sí? Sí, sí. ¿Y Totalmente. decirle a la gente lo que piensas? ¿Perdona? ¿Decirle a la gente lo que piensas también? Bueno, eso hay que tener cuidado con el sincericidio, como digo yo. Sí. Entre decir, ser sincero y ser impertinente, hay que ver dónde está el puntito. Hay un límite. Hay un límite, sí. Y hay una línea muy delgada, ¿eh? Yo lo llamo sincericidio. No soltar pudre. Yo creo que sí, o al menos desgasta mucho. Hay que soltar lastre y aprender a dejar ir las cosas. Siempre queremos llevarlo todo con nosotros, todos en la mochila, todo en la mochila, todas las personas en la mochila. Y no es fácil, ¿eh? Aprender a soltar lastre. Vivimos con mucho más de lo que necesitamos, en todos los sentidos, y tendríamos que ir más ligeritos de equipaje. También es verdad que la teoría no la sabemos todos muy bien, ¿eh? Luego ponerlo a la práctica. Yo creo que esa teoría hay que tenerla en cuenta, pero la vida va de tener atención. Y teniendo, como dice el cáncer, dice que después del cáncer eres feliz. Yo creo que no es así, ¿no? Después del cáncer eres como tú quieras ser. Hay un trabajo, el cáncer es una enfermedad física, es una enfermedad psicológica, te tienes que curar de las dos. Y luego en función de donde pongas las cosas, así vives, ¿no? Pero sí que es verdad que despierta tu atención. A lo que no prestas atención no existe. Y si no existe, no lo puedes vivir. Con lo cual, teniendo ese elemento de la atención, tu vida es mucho más rica y eres capaz de tomar mejores decisiones porque estás más atento, ¿no? Eso que dicen de cuando te vas a comprar un coche y dices, ¿qué pasa que solo veo este coche por la carretera? O en las mujeres, ¿no? Que crees que estás embarazada y solo ves embarazadas. No, es que estamos prestando atención a la vida. Cuanta más atención prestemos, más rica será nuestra vida y mejor la podremos vivir, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes efectos secundarios del cáncer, ¿no? Que te hace prestar atención a la vida y, bueno, pues tomar las mejores decisiones, seguramente. Rebañamos más el plato. Buah. ¿A que sí? Es que el mar ya no es el mar. Eso me lo tienes que Y explicar. esa canción... Eso me lo tienes que explicar. No, es que esa canción de la que hablabas ya no es esa canción, es otra canción. Y un atardecer ya no es un atardecer, es otro atardecer diferente, ¿no? El haber vivido las cosas como si fuera la última vez es un máster de vida, ¿eh? Sí. Y resulta que te viene el regalo después y dices... yo lo cuento en mi libro, ¿no? El capítulo este de los secretos, ¿no? Que piensas que va a ser tu último concierto. Y cuando vuelves al concierto de los secretos dices, ¡joder! Cómo mola. Todo el mundo va a ver su grupo preferido, pero tú llevas ese plus de más, que es cuando agradeces, ¿no? Y cuando a veces dices, a ver si es que ha merecido la pena vivir todo esto para disfrutar este momentazo, ya es como casi con morbo, ¿no? Oye, sentirse víctima, y fíjate que lo digo, es sentirse víctima, no que te victimicen, ¿no? Sentirse víctima yo creo que tampoco nos han enseñado nunca y no nos gusta, ¿no? Bueno, yo creo que puedes elegir ser víctima o protagonista de tu vida, ¿no? Me gusta. Víctima del cáncer o protagonista de tu vida aunque tengas cáncer. Y yo, fíjate, pues creo que la intuición me ha ido llevando por buenos caminos, porque era una niña y sin información, y decidí ser la protagonista de mi vida aunque tuviera cáncer, ¿no? Y lo que pasara, pues con mi pañuelo y mis tacones en la cabeza, para dar todos los pasos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado soltar en la vida? Pues hay un punto de perfeccionismo que me he tenido que ir quitando, pero para todo, ¿no? En lo personal, en lo profesional y de exigencia, ¿no? Tenía el listón muy alto para mí y para los demás. Y es un puntito que me ha costado.
y se está mejor. Sí, muchísimo mejor. O sea que una de las grandes cosas que podemos también poner el tuit, ¿no? Es cuando sueltas, estás mucho mejor. Totalmente. ¿Y qué es lo que no estás dispuesta a soltar? Uf. Pues mira, las pequeñas cosas, ¿no? El vivir yo creo que desde la filantropía, desde la solidaridad, que es donde me he ido llevando la vida, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de volver a elegir, a veces piensas que tus sueños no se han cumplido y resulta que luego las piezas del puzzle van encajando, ¿no? Y yo creo que con la palabra solidaridad todo estaría muchísimo mejor, porque desde ahí es pensar en el bien común. Teníamos una conversación antes de empezar esta charla, hablando de eso, ¿no? De esa altura de miras, de ese trabajar por el bien común. Y cuando se une tu misión y tu propósito vital y lo encuentras y además estás impactando en la vida de los demás, eso sí que no lo cambiaría por nada. ¿Cómo se busca el propósito de vida? Bueno, se busca y es prestando atención, yo creo. Volvemos a la atención otra vez, ¿no? En la vida uno tiene unos sueños y la vida te está diciendo, va a ser por aquí, ¿no? Yo tuve mi primer cáncer y me recuperé, me volví a matricular en la Facultad de Ciencias de la Información y volví otra vez a las agencias. Hola, ¿qué tal? De Medina del Campo, ¿os acordáis? Y me impliqué con todo tipo de organizaciones que existían para visibilizar, sensibilizar el cáncer, impulsar la investigación, estaba todo por hacer. Cuando me diagnostican el segundo y tengo el privilegio de volverme a curar, dices, a veces que el camino va a ser por aquí. Y yo me estoy empeñando en ir por aquí y la vida me está diciendo que es por aquí, ¿no? Y es cuando decidí dejarlo todo, crear una estructura que me permitiera profesionalizar los esfuerzos y nació la Fundación Sandra Ibarra. Y ahí tiene sentido todo lo que me ha pasado en la vida, porque yo nunca me imaginaba que iba a poder dar conferencias, que era uno de mis sueños, ser comunicadora. Al haber estudiado publicidad, la cantidad de campañas que hemos hecho de comunicación y tal, y muchas de ellas las he protagonizado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha tenido todo el sentido, todo lo que me ha pasado en mi vida. He podido aplicar todas las herramientas de mi vida en ese lugar maravilloso, que haces lo mejor que puede hacer un ser humano por otro, que es ayudar a los demás. La gente que has conocido gracias a ayudar. Bueno, increíble y maravillosa, inimaginable, ¿no? Para empezar, Josep Carreras, que todo el mundo cuando tenía 20 años entraba a mi habitación, ¿has visto a Josep Carreras? Que está curado, era mi único referente. Tenía leucemia linfoblástica aguda como yo y se había curado. Era la única persona que yo conocía que se había curado. Y con el tiempo nos hemos conocido, me prologó mi libro, hemos trabajado conjuntamente. Yo he entregado becas a la investigación Josep Carreras, que esto para mí es increíble. Y ahora Josep me dice, Sandra, ahora te admiro yo a ti, porque yo llevo solo uno y tú dos. Imagínate. ¿Está escrito en algún lado el futuro? Yo creo que no. ¿Y lo que sucede está predeterminado? Es que me haces unas preguntas. Imagínate, son las inquietudes que yo tengo. Porque si te pregunto qué tal está Juanra, ya me lo sé. Si te pregunto qué opinas de política, vamos a aburrir a toda esta gente que está aquí. Y si te pregunto cosas más íntimas, te vas a enfadar conmigo. Entonces... No, de enfadarme poco. Ah, bueno. Enfadarme poco. ¿En algún sitio está escrito lo que va a pasar? ¿Tú qué crees? Pues si estuviera, lo sabríamos, ¿no? Lo hubiéramos visto. No, pero fíjate, hay experiencias que de pronto tienes lo que se llama un déjà vu, ¿no? O sea, yo esto ya lo he vivido. O de pronto algo que no entendías que estaba sucediendo y dices, encaja. Dijiste tú antes, hace un rato, encajan las piezas en el puzzle, ¿no? Sí, pero las vas encajando. De ahí, a lo mejor hay un destino, tiene muchos nombres, ¿no? Destino, futuro, escrito. Vas encajando las piezas en función de eso que está predestinado, ¿no? Puede ser. ¿Para qué hemos venido a la vida? ¿Tú qué crees? Que tengo ganas de preguntártelo siempre, no te lo he preguntado. Pues cada uno encontrando su sitio. Yo, en mi caso, creo que para ayudar a otras personas como yo. Y me hace muy feliz, además, encontrar ese propósito. Y según están las cosas, ahora más todavía. Oye,
Otra palabra que quiero compartir contigo, que es el perdón. La utilizamos poco, ¿no? Poquísimo. El perdón y las gracias es una de las cosas de las que utilizamos muy poquito y también da mucho gustito, ¿eh? Saber perdonar, y es otra forma de soltar lastre. Y Perdonarte a ti también. Eso es, ahí te voy. Porque perdonar a los demás es cuestión de orgullo, ¿no? Probablemente. O de ego. Pero perdonarte a ti. ¿A ti te ha ayudado esto? Sí, sí, sí. Por supuesto. Además siempre tienes ahí como los perfeccionistas o el síndrome ese del impostor, ¿no? Que dices, un día me van a pillar. No, o no he sido leal Lesionar. a lo que buscaba, ¿no? O me he traicionado, o me he contado una milonga a mí mismo, me he dado cuenta que era innecesario, ¿no? Me perdono por no haberme dignificado, me he regalado, ¿no? No sé si la expresión... Sí, yo más es por el tema ese de ser perfecta y a lo mejor no haber estado a la altura que yo creía que tenía que estar. Y es un poco más en ese sentido. Porque si te digo la verdad, a mí la vida no me ha dejado decidir mucho. Yo he hecho lo que la vida me ha dejado. Y es una de las cosas que también he tenido que aprender, ¿no? Que a vivir lo que tocaba en ese momento y no haber podido decidir. Eso de levantarte por la mañana, abrir la puerta y decidir qué haces, yo lo he podido hacer muy poco en mi vida. ¿Lo harías? O sea, mañana podrías empezar a hacerlo. ¿Te atreverías? Bueno, ahora lo estoy haciendo. Ah, bueno. Ahora lo estoy haciendo, sí, sí. Llevo ya muchos años con salud y con muchas ganas de vivir, con la analítica perfecta y pudiéndolo hacer. Lo que pasa es que hay una sociedad como muy... con un itinerario marcado, ¿no? Entonces, como tienes la edad de la juventud, luego la universidad, te casas, hijos, tal. Yo he vivido todas las etapas al contrario que todo el mundo. Entonces, cuando mis compañeros estaban en las discotecas bailando, yo estaba en el hospital. Y cuando tocaba matricularse, yo estaba en el hospital. Y entonces, es como... siempre he estado como en diferente etapa de las personas que se supone de lo que me tocaba vivir. Y es otra cosa que también aprendes, ¿no? Es decir, bueno, pues mi vida es esta, esto es lo que hay, asumo que es así e intento sacar la mejor versión de las cosas, ¿no? Y bueno, hay quien dice que eso es lo correcto. Cada uno tenemos que encontrar nuestra manera correcta de vivir, intentando estar subida en el mundo, ¿no? Como decía Rosana en la canción, dice, no tengo ganas de subirme al mundo, ¿no? Un día leía que decías que uno descubre quién realmente es en la adversidad. Explícame eso, porque si no estoy en la adversidad y me levanto por la mañana y me miro al espejo, ¿también podré hacerlo o es que no es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Lo decíamos antes, ¿no? Que estamos dormidos. La adversidad es esa bofetada de realidad que te hace despertar y descubrir quién eres y todo lo que eres y lo que eres capaz de hacer. No es lo que haces, sino lo que somos capaces de hacer. Y es increíble el ser humano. Qué cosas tan maravillosas puede hacer. Somos capaces de lo peor y de lo mejor. Y estar siempre rodeada de pacientes y de personas. Nos hacemos un festival de vida. Celebramos todos los años 3 días. Invitamos a pacientes y supervivientes a celebrar la vida. Y ves cada ejemplo de coraje, de dignidad, de capacidad. Y ves a Marifé y su hermana, una con cáncer, otra con recaída. Y las dos saltando y bailando y dices... ¿a qué aspiramos los demás? Dices, 2 hermanas y la madre mirando a sus 2 hijas y con ganas de vivir y de luchar y de salir adelante y de celebrar la vida. Y dices, pues sí, eso no lo descubres si no tienes una adversidad, ¿no? Y esas, lo que te decía antes, ¿no? De esas ganas de hacer cosas y de... las puedes hacer pero sin ganas, ¿no? Por dinero. Y vivir, como dice mi amigo Javier Fernández Aguado, es que no es lo mismo vivir que durar. Entonces, puedes durar, pero vivir es otra cosa, ¿no? Y ese puntito más, como la carne, ese puntito más que le pones cuando casi pierdes todo, cuando ves las cosas, bueno, que un día puedes no estar, pues... Me gusta la idea de que cuando casi pierdes todo.
es una experiencia. Yo creo, ¿no?, que las experiencias traducidas en emociones son difíciles de explicar a quien no las ha experimentado. Pero sí que hay un denominador común, que es cada uno de nosotros podemos desconocer cualquier emoción que no la hemos experimentado nunca, pero una vez que la experimentas, una vez que la línea la llevas hasta ahí, vitalmente hablando, te cambia la vida. Y es a lo mejor un pequeño detalle, pero te hizo experimentar algo. Yo creo que en esta sociedad, por ejemplo, está pasando mucho con la visualización de las enfermedades mentales, ¿no? Que es la palabra depresión, por ejemplo, pues no está probablemente en un contexto como muy bien entendida, muy bien explicada. Hay una especie de nebulosa, ¿no? Que quien no ha pasado la depresión no sabe lo que es. Y por eso dicen, estoy depre. Eso Pero, es, no. Cuando alguien dice estoy depre, digo, a ver, piensa otra vez lo que acabas de decir. Claro. Porque eso no es estar depre. Pero sin embargo, cuando has tenido la experiencia y has corrido hasta ahí el listón, se ve todo diferente. Claro. Por eso volvemos otra vez a la inspiración. Siempre tenemos que esperar a que nos sucedan a otros las cosas para entenderlas y no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar que no te pasen a ti las cosas, todo lo que puedas evitar, pues muchísimo mejor. Y ser capaces de generar esa empatía, ¿no?, en los demás y buscar esa inspiración. Claro, pero fíjate que ahí decíamos, ¿no?, lo hilaba con la idea que decías, me gustó, que es cuando me di cuenta, cuando experimenté que podía perder casi todo, ¿no? Eso te pasa muy pocas veces en la vida. Exacto. Y ya que te pasa, dices, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y el día que te pasa dices, joder, pues a lo mejor hasta tenía más cosas de las que yo pensaba que no hacía ni caso. Totalmente. Oye, totalmente. Hay gente que hoy está, o cuando vean esto, van a estar pendientes de muchas de tus opiniones, pues como un Sherpa, ¿no? Como aquellas que nacen desde la experiencia precisamente vivida, no de haber leído un libro o de haber estudiado una carrera, o de todo eso hablamos luego, pero ¿qué recomendaciones, no como totalitarias o absolutas, pero sí, una vez que has vivido la experiencia, podemos dar a dos perfiles de personas, ¿no? Una persona que le diagnostican un cáncer y a la persona que está cerca de quien le diagnostican un cáncer, ¿no? Que yo creo que son los grandes damnificados y los grandes olvidados en el 99% de las ocasiones, ¿no? Totalmente. Entonces, empecemos por el principio, a ver qué te parece, así como muy rápido, ¿eh? Tú decías, ¿no? No sueño con tener cáncer, pero un día de pronto, en una secuencia que además suele ser como muy rápida, hay un señor vestido de blanco que no conoces absolutamente de nada y que de repente te da una noticia que el efecto de la gravedad se multiplica por 10 toneladas en ti. A esa persona, si estuviéramos fuera de esa sala y al salir, ¿qué le sugerirías? Bueno, en ese momento, si es capaz de asimilar, porque hay un primer impacto de una fase de negación que dices, esto no me puede estar pasando a mí y es imposible, y es verdad que le pasa a muchísimas personas, y a las pocas horas es cuando se te viene el mundo encima, ¿no? Y yo siempre digo que lo primero es estar muy bien diagnosticados, que es fundamental. Estar acompañado por las personas que te quieren, también, porque hay un momento que dejas de escuchar y eres incapaz, estás tan bloqueado que eres incapaz de tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, esa parte. Y luego yo siempre les digo lo mismo. El otro día me lo decía una paciente y dice, Sandra, cuando me decías que somos más fuertes de lo que creemos, es verdad, porque yo pensé que no iba a poder. Cuando me decías que iba a vivir momentos maravillosos durante la enfermedad, me parecía imposible. Y es totalmente así. A mí me sigue pasando, me preguntan por momentos bonitos de mi vida, casi todos son durante la enfermedad, porque los vives con ese plus especial, ¿no? Y también les digo que se preparen para una maratón. Esto es un camino largo. Al principio va a haber muchas personas alrededor, pero luego se van a ir cansando. Y van desapareciendo, ¿no? Digo, pero no te preocupes que cuando desaparecen todas esas personas, estamos las organizaciones y las ONGs para acompañaros.
Fase 2. Entramos en tratamiento, ¿no? Cada uno el suyo, no es cuestión de hacer un vademecum ahora de toda esta movida, pero sí que hay una especie como de hilo común, ¿no?, en todos los casos, que es justamente el que tú decías, esas ganas de vivir, ¿no? Esas ganas de... A mí me gustaba decir convertirte en el centro de tu experiencia, de tu vida, ¿no? Yo lo llamaba protagonista. Claro, pero y además para bien. Hay vida durante el cáncer. Claro. Siempre te dicen de vida después del cáncer, y yo desde hace muchos años empecé a decir que hay mucha vida durante el cáncer y que además tienes que vivirlo todo. Lo bueno, lo malo y lo regular. Y se vive mucho mejor, no esperando a que ese paréntesis pase. Los seres humanos siempre estamos esperando a que llegue el fin de semana, a que llegue el verano, siempre estamos esperando algo, ¿no? Dices, no hay que esperar. Y durante el cáncer hay mucha vida. Y lo que te duela fuera de casa. Siempre era el lema, lo que me duela fuera de casa. Porque si estás con amigos bailando, te duele menos. Sí. En el sofá de casa, arrugado, tal, no sé qué, contigo mismo, tal, duele todo mucho más. Te mereces cosas mejores que eso, ¿verdad? Totalmente. Tercera fase. Descubres de lleno la incertidumbre. Te dicen, oye, esto parece que va bien, parece que está empezando, y entonces aparece, hola, bienvenido, el mundo de las revisiones, que es algo que quien esto no lo ha padecido pues no sabe muy bien de lo que va, pero lo puedes padecer, lo se puedes bajan vivir. Normalmente entre 3 y 4 kilos cada vez que tienes una de estas, hasta que te dan el resultado, ¿no? Sí. La incertidumbre pasa a ser otra cosa diferente en la vida, ¿no? Sí, y ahí es cuando es bueno estar con otros pacientes y otras personas, ¿no? Que al final se convierten en tus mejores amigos, aliados, y compartir los días antes de la analítica, algunos meses y otros días, 6 meses antes, digo, ahí no, ahí sí que ya me niego a asumirlo, no. De unos días antes, una semana antes, vale. Pero no puedes estar 4 o 6 meses antes teniendo miedo a la analítica, porque no se puede vivir con miedo constantemente, ¿no? Entonces, anticiparnos a los miedos también, ¿no? Hay una frase, no recuerdo quién la decía, que dice, las peores cosas de mi vida nunca llegaron a suceder. Claro. Esa anticipación a lo que va a pasar, si es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, aprender a manejar también la incertidumbre, aprender a manejar el dolor incluso, ¿no? A manejar los miedos y a buscar las herramientas para ser capaz de que todo eso no sea lo que decida por ti. Y necesitas, pues eso, tener la inspiración de otras personas que han pasado por ahí, que mira que los psicólogos son fundamentales y yo siempre he trabajado para que formen parte de los equipos multidisciplinares, ¿no? Pero quien mejor te va a entender es otro paciente que ha pasado por ahí o que está pasando contigo, ¿no? Y ver que todo eso se puede gestionar y que podemos tener herramientas para ser capaces de contarnos mejor las cosas. Porque según nos las contemos, así actuaremos. Y si nos las estamos contando con miedo, con negatividad, con incertidumbre, vamos a tomar peores decisiones, ¿no? Entrenar el humor, como dice nuestro amigo Dani de la Cámara, ¿no? Es verdad. Él dice, hay un taller que hace él de entrenar el humor, que dice, por ejemplo, una mujer que hizo el taller con él, ¿no? Y le iban a hacer a quitarle una de las mamas y iba a operarse. Y pues tú cuéntalo, por ejemplo, con otro acento. Dice, pues ya tú sabes, mi amor, que me van a quitar la teta. Entonces tú lo cuentas con otro acento. Y bueno, pues le pasó que le iban a operar y empezó a hacerlo y le empezó a dar la risa, entraron al quirófano y se empieza ja, el anestesista riéndose, la cirujana riéndose y tal. Y dice la doctora, dice, a mí no me había pasado en la vida que vaya a tener una operación y que estemos todos, que tengamos que parar la operación por la risa, ¿no? Y ser capaz de buscar en momentos son tan dramáticos que te acabas riendo, ¿no? De esa manera, ¿no? Yo creo que el cáncer también tiene eso. Que te ríes tanto que acabas llorando y que lloras tanto que te acabas riendo, ¿no? Hay un poco los dos extremos. Es lo mismo, al final. Eres tú de verdad. Cuando te ríes y cuando lloras eres tú, ¿no? Lo demás es como una especie de expresión contenida. Sí. Dicen que al nacer cualquiera de los niños se están riendo del orden de las 600, 700 veces al día.
Y el promedio de los adultos es entre 12 y 14. Fíjate qué mal vamos. Joder. Y hay que llorar también, eso de ser happy todo el tiempo y de que somos muy fuertes y resilientes y que somos héroes, tampoco. No. Hay momentos que son imposibles. O sea, y además es que es necesario llorar y soltar todo. Y había momentos que decía, de las nubes para arriba con todo lo que haya enfadada, con todos en fila. Y cuando lloras, yo siempre digo que tienes que ser ahí el más grande y el más profesional. Tu canción buena esa de llorar, la peli, la manta de cuadros, todo el kit para llorar el mejor. Si estás 3 meses prisa, llorando... A ser posible sin prisa. Sí. Hay Sí, que, no, ya que que nos sueltas... metemos en gasto, vamos a hacerlo bien. Totalmente. Vale. Si estás 3 meses llorando, ya no. Eso Bueno, ya empieza eso, a ser... Eso sí que ya empieza a ser depresivo. Eso ya es que te has dejado ir. Exacto, se te ha ido No de las estás manos. llorando, ya eres Se otra te ha ido de cosa. las manos. Pero Oye, es verdad que hace falta. A mí no me gusta ese discurso y de hecho yo además lo digo, siempre he sido una persona optimista, he dado mi mejor versión siempre que he podido, pero he tenido mis ratos como todos, de ratos Y no pasa durísimos. nada. Y es que hay que tenerlos. No pasa nada. Es que te lo puedes permitir y debes hacerlo. Si dejamos que cualquiera de nuestros hijos o niños de nuestro entorno tenga un berrinche, y cuando ves que está con el berrinche, el adulto normalmente, lo que hace es déjale que se le pase, ¿no? Hay frases más groseras, de menos Sí. vas a hacer pis, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero los mayores no nos entendemos en esa misma nomenclatura. Te ve alguien llorando un poco y ya es el abrazo del oso, a ver qué está pasando. Bueno, es que nacemos con todas estas cualidades y cuando nos va entrando el virus del adulto, nos vamos convirtiendo en estas cosas que dejamos de bailar por la calle cuando escuchamos una canción, empezamos a tener vergüenza, qué dirán y todo el rato nos estamos planteando todo, ¿no? En vez de hacerlo con esa naturalidad y ser capaz de reírte 600 veces al día, qué gustazo. A mí el humor es una de las cosas que más me ha ayudado en la vida. Yo me río Reírme de mucho mí hablando misma y... cuando hablamos por teléfono me río mucho. Bueno, Nos hemos reímos tenido mucho. ratos Sí, porque además conversaciones... somos como geniales. Faimino y Cansado hablando por teléfono. Oye, y llega la cuarta etapa, ¿no? Que Y te dice Belén, ¿con quién estás hablando? Me lo dice, sí. Digo, con Sandra. Y me dice, bueno, entonces lo dejo. No, pero cuarta fase, que es una especie de clic, que es el regalo. Buah. Que es cuando de repente dices, joder, todo esto tiene un sentido y entiendo el regalo de la vida. Y Es empiezas magia. a ver todo de otra manera, ¿no? Y ya sí que bailas en la puerta de una tienda o cantas en la boda de tu amiga o lloras desconsoladamente con la manta de cuadros y no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso hay que contárselo más a la gente. Y estás todo el rato a flor de piel, ¿no? Cualquier cosa te produce una sensibilidad que... Sí. Otro día veía en Instagram una señora con 108 años tocando el piano. Digo, pero... Y de repente hay un plano del vídeo y la veo que lleva un poquito de tacón. ¡Buah! Llega 108 años con tacón y tocando el piano. Maravillosa. Yo es una cosa que no voy a poder hacer nunca. Lo del tacón sí, lo del piano me temo que no, y los 108, vamos. 108 años, increíble. Me quedo con una idea, siempre que te escucho, Sandra, que es elegir la actitud. Es como una especie de mantra para ti, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ese mantra se cante más alto y en más sitios, ¿no? Y empiece a calar en la gente? Es como el meneo, ¿no? De decir, oye, tío, ya, para. Pues elige tu contagiándonos actitud. nos tenemos que contagiar unos a otros, ¿no? Y como dices, si te haces examen de conciencia, digo, apruébate. Si te lo haces tú, aprueba todo el rato. La pregunta se la sabes. No. Si no te suspendan los exámenes, ¿no? Pues, si te haces tú el examen, apruébate. Busca la fórmula para encontrar ese aprobado. Y sobre todo esas pequeñas cosas. Es que la vida son pequeños gestos, ¿no? Pequeños placeres de que te levantas por la mañana. En vez de levantarte, ir corriendo a la ducha, disfruta del agua calentita, que es que abres el grifo y sale agua, que para empezar ya es la bomba. Porque estamos siempre hablando del primer mundo, el tercer mundo. Es que solo hay un mundo. Hay un mundo que es de todos. Y sin embargo, nosotros estamos en el lado de los privilegiados y nos estamos constantemente quejando. Que sale el agua. Qué rico huele el café por la mañana. Buah. ¿Yo sabes cuándo me doy cuenta? Cuando tengo que hacer ayunas para analíticas. Cuando perdemos las cosas.
de repente digo, pero con lo rico que está el café por la mañana, por Dios, estos médicos no se podrían inventar una manera de que con el café lo descuentan de la analítica y estamos todos encantados. La cafeína no cuenta y ya está. Claro, por Dios. Digo, tanta ciencia, vamos a Marte, estamos pendientes de ver si en Marte hay una molécula de agua de que un día nevó y yo no me puedo tomar un café por la mañana para hacer una analítica. Hola. Y el pan calentito y de repente es... Bueno, pues son pequeñas cosas, ¿no? Te duchas, te das tu cremita, tal. No se abraza igual. Disfrutar ya, los ¿verdad? momentos. No se abraza igual. Bueno, nuestro amigo Cipri... Bueno, este es un rara avis, pero la experiencia de ver la vida un poquito más hacia lo ancho es que no se abraza igual. No, la verdad es que no. A mí me han pasado a ofender terriblemente los que te abrazan y te dan así palmaditas. No sé si te pasa a ti también. Cuando te abrazan y te das así la palmadita... Es más de hombres. Palmadita, ¿no? También abrazo bien dado, ¿no? Exacto, como de Dios más manda. de 6 segundos, como dice el Sapunset. ¿Qué hace falta para mejorar el mundo? Yo lo que te da la dosis de solidaridad, ¿no? De ser capaces de ver que al final la vida es eso, ¿no? Es que estamos tomando tan malas decisiones en general y en este momento, yo de todas formas tampoco tengo muchas respuestas, pero estoy en un momento como de crisis existencial, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué te ha pasado? Pues porque no entiendes nada de lo que está ocurriendo, porque casi todo depende de las voluntades de las personas, ¿no? Estamos, fíjate, ahora que acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir, ¿no? Se convocan elecciones y cambia todo. Nosotros estamos trabajando una ley para los supervivientes de cáncer que es el derecho al olvido oncológico. El derecho al olvido oncológico va a permitir que cuando eres superviviente de cáncer desaparezca tu currículo de la enfermedad y puedas tener un seguro de salud, pedir una hipoteca, no tenerte que renovar el carnet de conducir cada año, es decir, que no haya ese estigma por haber tenido cáncer, cuando es todo lo contrario, eres una persona resiliente, que ha demostrado una serie de habilidades. Yo se lo digo a los empresarios. Entre contratar a una persona que es superviviente y no que no lo es, digo, contrata a superviviente. ¿De qué es eso de que ahora los jóvenes ocultando lo del currículum y tal? Si es meritocracia. Estás haciendo coaching a los empleados, digo, entonces ya vamos con el coaching hecho. Estás gastando dinero para nada. Bueno, total. Derecho al olvido oncológico. Estamos en el Congreso de los Diputados, están los portavoces de los diferentes partidos y se aprueba no por unanimidad, sino por consenso, porque Vox decide no aprobarlo. Pero es que el portavoz de Vox es un hematólogo que le tenía allí delante. Entonces, un hematólogo no vota a favor del derecho al olvido oncológico. Que alguien me lo explique. Y eso te ha descentrado. Bueno, no que me haya descentrado, que hay muchos comportamientos de las personas que no lo entiendo, porque esto va de personas, no va de partidos políticos. Uh-huh. Y casi todo va de personas. Todo. Entonces, todas las decisiones que estamos tomando, esta crisis sanitaria que hemos vivido, o sea, esta única salud que existe, ¿no? Que es la salud humana, animal y del planeta. Estamos destrozando lo nuestro. Es decir, el mar, la gente se queja porque no pueden construir un edificio delante del mar. El bienestar animal, que tampoco lo estamos cuidando. Es decir, la manera en que nos comportamos los seres humanos con las cosas, ¿no? Como arrasamos donde estamos, arrasamos. Y no cuidamos las cosas, ¿no? Entonces estamos tomando muy malas decisiones. Estamos viendo una crisis global y seguimos tomando malas decisiones. Yo pensaba que después del COVID iban a cambiar las cosas, ¿no? Y seguimos actuando muy mal en muchos ámbitos, ¿no? Y sin embargo, ha habido un lazo muy bonito de solidaridad, de personas que emergían con ayudas, cómo se han organizado los barrios vecinales para ayudar y han cogido el centro cívico y social y lo han convertido en algo para ayudar a los que están en su entorno. Y yo decía, que venga para quedarse esto. Si esas personas siguen necesitando ayuda y siguen, ¿por qué no actuamos siempre así? Y si de verdad actuáramos siempre así, intentando que, bueno, pues cuando se pone el semáforo en rojo, no sigas pasando, pues te vas a quedar en medio y vas a bloquear y no van a poder pasar. Si los atascos se producen,
Porque no somos solidarios. O educados. Sí, exacto, pero dice que son pequeñas cositas, pero son siempre por las voluntades de las personas intentando hacer bien las cosas. La gente está muy enfadada. Vas a cualquier sitio a hacer un papel y te contestan mal, te tiran el papel, miran para otro lado o no te miran. Estamos todo el rato enfadados. Pues tiene pinta de que sí, ¿eh? Sí, ¿no? No, sí. Y yo sí. digo, oye señora, si es que si yo le contara mi vida, lloraría por los rincones. Y no estoy enfadada, le estoy dando los buenos días. Y vengo a este papel porque me han mandado que venga aquí. Es que es usted la que me lo tiene que hacer. ¿Por qué me haces estas faenas si no te he hecho ningún favor? ¿No? Pero yo creo que sí que ha habido un cambio, ¿eh? Yo creo que sí que ha habido un cambio. ¿En qué? Pues de entrada en darnos cuenta de la vulnerabilidad, ¿no? Después en darnos cuenta de cuestiones muy primarias como la libertad. Cuestión diferente es que sepamos administrarlo, ¿eh? Pero el darnos cuenta de que salir a dar un paseo por la mañana o por la tarde o A un parque. a un parque es algo, o ir a un campo de fútbol o a un concierto, es algo que dábamos todo el mundo por sentado, que siempre había algún filósofo normalmente que te decía, pero no lo deis todo por sentado. Pero estuvimos ahí 2 meses dándole que te pego a la matraca, encerrados en casa. Eso es una condena. Literal. O sea, quiere decir que le podemos disfrazar de lo que tú quieras, pero que masivamente esté todo el mundo recluido en sus casas porque las instituciones toman esa decisión sin entrar a cuestionarla, eso es lo más parecido a una cárcel, un arresto domiciliario le llaman, ¿no? Entonces yo creo que sí que estamos cambiando. Lo que pasa es que el enemigo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa educación que hemos ido recibiendo basada en el hacer y no en el ser, esa educación basada en el acumular, en la valoración de los terceros, en el supuesto éxito, en la brevedad de las recompensas, es un rival gordo, ¿eh? O sea, si cuando un día vas a un hospital, ¿no? Y el médico te dice, oye, tiene todo esto pinta de que tienes un cáncer, tú dijiste hace un rato que esto va para largo. Yo creo que el cambio hacia la humanización del ser humano y hacia la integración humana del ser humano en el mundo también tiene que ir para largo, ¿no? ¿En qué momento hemos perdido esa humanización, ¿no? Bueno, y vivir de espaldas a lo que somos? Porque totalmente. vivimos muy contrariamente a lo que realmente somos, ¿no? Entonces, Innecesariamente de espaldas. Innecesariamente. Alguien en algún momento nos cambió. Mira, hay una cosa a mí que me encanta y es cuando aprendí esto de navegar, del patrón como se llame, ¿no? Tuve un profesor de prácticas que era un cachondo y era muy divertido. Y él me explicó la importancia que tenía, porque yo no lo entendía. Digo, pues si hay un piloto automático, pues tú le das al botoncito, piloto automático, pues para allá vamos, ¿no? Y le dice, no, hay que fijarse en los grados del rumbo. Joder, yo soy de Santander, eso más o menos es lo que es, pero yo no le daba tanta importancia. Y le digo, pero ¿por qué tiene tanta importancia? Y me decía, fíjate, una desviación de 3 a 5 grados, si la sostienes en el tiempo, es la diferencia de desde Santander llegar a Nueva York o a Buenos Aires. Exactamente. Y yo creo que estamos empezando de una manera amplia a dar los síntomas, igual que antes dibujábamos, ¿no? El rechazo, la negación, después Yo creo que estamos socialmente, Occidente está empezando a darse cuenta de una desviación de 2 o 3 o 4 grados, no más, pero que sostenida en el tiempo y pensando en mis hijas, a mí me da la sensación de que vamos a recuperar mucho de lo que hemos perdido como seres humanos. Yo soy optimista al respecto. Bueno, ojalá, creo que tenemos que ser optimistas, evidentemente. De hecho, hay que juntarse con los que se creen las cosas, ¿no? Que existe el cambio climático, que tenemos que cambiar las cosas para revertirlo, ¿no? Evidentemente hay que ponerse en ese lado. No hay otra manera de... Antonio Silva, cuando hizo las técnicas del curso Método Silva de control mental, lo hizo con una premisa mayor que lo ponía en la sala, ¿no? Dice, si lo crees, lo creas. Yo creo que si somos capaces de cada uno
individualmente, creernos que podemos ser humanos, Exactamente. dignos de tal condición, es una cuestión de tiempo. No, de hecho lo estamos haciendo, no estamos creando direcciones de humanización de la sanidad, por ejemplo. Yo te lo llevo todo siempre a mi territorio, pero es que habíamos perdido esa humanización de la sanidad. Pero fíjate que el ejemplo que tú tienes, y aprovecho a decírtelo aquí y ahora, es un ejemplo inspirador, que yo nunca lo he valorado, sí lo valoro sin duda, pero nunca lo he valorado fundamentalmente por tus resultados, sino por los resultados que provoca en quien te escuche sobre sus circunstancias, que tú ni conoces. Siempre me pareció admirable. Siempre me parecía admirable ver la intensidad con la que tú buscabas el resultado muy foco, ¿no? Esto que estás hablando ahora del olvido, ¿no? De la ley esta. De hecho, el olvido oncológico. Bueno, muchas circunstancias que, como decíamos antes, hasta que no las vives, pues no las conoces y no sabes lo que es. Pero fíjate que en la narrativa, y te lo digo como, o pretende ser un piropo, Sandra, en la narrativa que argumentas el esfuerzo para ese resultado, quien te escucha se inspira para armar una actitud ante dificultades que a lo mejor no tienen nada que ver con esto. Porque a lo mejor es diabético. O a lo mejor no tiene nada que ver con esto, porque a lo mejor tiene una operación en la espalda y cuando llama a hacerse un seguro de vida también le dicen que no. Claro, sí. O a lo mejor, ¿sabes? Y entonces hacen falta más voces ahí, hace falta más fuerza y hace falta más intensidad, porque vuelve a ser los 3 grados. Quizá en el corto recorrido yo no me sienta representado por alguna de las cuestiones que escucho, pero si tengo la capacidad de ampliarla, amplificarla un poco, globalizarla un poquito, hablamos todos de lo mismo. Sí, y necesitamos son pequeños gestos y tomar decisiones. Mira, el otro día celebrábamos nuestros premios de enfermería, ¿no? Y surgieron un día en una mesa, queríamos agradecer los pacientes, los cuidados que nos procuran las enfermeras que están desde que nacemos, ¿no? Hay una figura maravillosa, no sé si los oyentes o las personas que están aquí en la sala conocen a Florence Nightingale. Florence Nightingale es una enfermera que nació en 1820 y se plantó en la guerra de Crimea con 38 enfermeras en un viaje que se costeó ella. Una mujer de muy buena familia que hablaba idiomas y que su futuro, según su familia, pues tendría que ser quedarse en casita, casarse y demás. Entonces ella hacía estadísticas y descubrió que morían más soldados por las infecciones que por la propia guerra. Sentó las bases de la enfermería moderna y ella hacía sus rondas por la noche con una lámpara. Y un periodista del Times la apodó la dama de la lámpara, a Florence Nightingale. Creó el diagrama de la rosa, que es el que describía muy bien esa circunstancia, ¿no? Y cómo consiguió aumentar la supervivencia. Entonces las enfermeras cuando se gradúan hacen el juramento Florence Nightingale y los médicos hacen el juramento hipocrático. Y nosotros hemos creado los premios Dama o Caballero de la Lámpara para que los pacientes de las plantas de oncología puedan elegir a sus enfermeras en 3 categorías: la más llena de vida, la empática y la entrenadora. Y el otro día celebrábamos los premios, ¿no? Lo entregan siempre los pacientes de una autoridad. Y yo las dejaba a las enfermeras en el escenario y las leía los mensajes de las cosas que decían los pacientes sobre ella. Decía, Sonia, que era una de ellas, era luz cuando entraba a la habitación y todos los días me traía el bote con las pastillas con un mensaje en el bote. La vida es eso, esos pequeños gestos, el poder agradecer, el colocar los cuidados, porque no solo curar, es cuidar a las personas y acompañarlas en el proceso. Y ese acompañamiento, decía, es que no nos dan las gracias, es que nosotros no nos imaginábamos que además iba a venir de mis pacientes, con los que estoy todos los días, que sean ellos los que me hayan elegido, los que me den las gracias, los que estén aquí y llevan la distinción de Florence Nightingale, ¿no? Bueno, pues crear eso en un despacho es difícil, pero bueno, tener esa determinación de contribuir a humanizar la sanidad, a recordar que esa manera de entrar a una habitación, que cuando el de las 7 tiene sed, el de las 7 es
Juanjo Fraile, o es Sandra Ibarra, o es quien sea. Es una persona que lo único que en ese momento, la única novedad que pasa en su habitación es que tú entras, porque no pasa nada más. Y que eres una persona vulnerable, que dependes de todo, y que ese cuidado de cuando dices, mamá, hoy no me han hecho la analítica. Dices, sí, esa enfermera que entra, que casi no enciende la luz, que saca tu bracito y te hace la analítica, o la que entra, buenos días, se enciende todas las luces, te destapa entero y tú que eres huesos y piel ahí hecho polvo, tal, y dices, no, es que eso también es humanización de la sanidad, ¿no? Entonces, recordar a las personas cuando lo hacen bien y que se conviertan en inspiradores para seguir cambiando las cosas y seguir cuidándonos. Al final, ese bienestar físico, emocional, se consigue con estas pequeñas cosas, ¿no? Esa confianza que tienes con tu médico, que de repente te manda un WhatsApp y dices, qué regalazo, ¿no? Absolutamente. Que te están regalando su tiempo, que están dejando de estar con sus familias por alargar la consulta, por atendernos a nosotros. Es que eso hay que agradecerlo también, ¿no? Yo tengo una noticia regular. Es que se nos ha escapado más de una hora. Fíjate que lo del tiempo, dicen que cuando pasa rápido es porque es bonito. Pues tiene que haber sido precioso para mí al menos, porque se me ha pasado una hora volando contigo. ¿Sabes lo que decía San Pedro? José Luis San Pedro, que el tiempo no es oro, es vida. Así que hemos tenido un gran ratito de vida. O pensé que me ibas a hacer una broma con lo de San Pedro. Ya la había cogido yo por otro lado. No. Esto es lo que por teléfono dejamos que se nos vaya la cabeza y somos Faimino y cansado diciendo groserías, ¿no? Sandra de mi vida, que gracias por venir. Gracias por invitarme, Juanjo Fraile. La del Faro, sin necesidad de ser enfermera, porque yo creo que esto no va de cargos, sino de actitudes, ¿no? Que me alegro mucho de haberte conocido, que me alegro mucho de seguir conociéndote y que cuando des 2 palmadas nos ponemos a bailar independientemente de que haya... De quien haya y aunque estemos en la calle. Alrededor. Gracias, Cielo, de verdad. Gracias a ti también, porque me encantó conocerte bajo un título, una palabra que era renacimiento. Uh-huh. Y a mí me vino muy bien ese renacimiento, te lo diré siempre. Sí. Esas cosas que hacéis tanto Belén como tú, ¿no? De juntar a personas para celebrar la vida. Cosas de complicarnos la vida, ¿verdad? Y no, es que eso sí que es ensanchar la vida, ¿no? Es verdad. Y para mí ese renacimiento fue muy importante. Da besos en casa al hombre de don ocupado. Dile que no le invitaré a café el próximo día que le vea, ¿vale? Y ahora, pues... ¿Por qué le voy a decir eso, pobre Juanra? No, dile que no le voy a invitar a café, le invitaré a otra cosa, pero a café no. Vale. Porque es un sieso y un aburrido. Mi chico no es un sieso y un aburrido. No, que es un muy buen profesional, pero es un sieso. Yo estaba, es un sieso, tenía que estar aquí sentado contigo y conmigo y comernos... Está en Escocia. Y la última foto que me mandó era con la faldita escocesa, grabando un reportaje. Pues un sieso, por Dios, con lo bien que estamos aquí sentados, ya tenemos ahí una Coca-Cola y un pincho de tortilla. Vendrá. Hasta aquí paramos.